de que los medievales o los modernos ya empezaban a escribirlas. O sea, es decir, antes incluso de la escritura se construyen este tipo de explicaciones para precisamente hablar de que el mundo tiene sentido, ¿no? O sea, les decía yo la semana pasada, y no sé si ya había dicho en otro momento, que el término religión justamente tiene que ver con revolver a ligare, ¿no? Ligar, unir, juntar, volver a juntar aquello que en la experiencia nos parece disperso, nos parece diverso, nos parece contradictorio, incluso todo eso lo juntamos o lo ligamos gracias a los mitos de las religiones, ¿no? Es lo que hace la religión, unir todo en torno a un centro, que en general son las divinidades, ajá, pero que eso nos orienta a los pueblos antiguos, ¿no? Ahora, también les dije que los pueblos actuales, los pueblos modernos, e incluso la civilización global, que es la sofisticación de la occidental, en la que vivimos, también tiene un conjunto de mitos fundacionales, o sea, cada nación tiene mitos, ¿no? Los héroes que nos dieron patria en México son más mitos que historia, y así igual George Washington y todos esos, o sea, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Bueno, todos los héroes norteamericanos también son el mito gringo, ¿no? Este, se me fueron ahorita, los tenía Benjamin Franklin, Ben Franklin y George Washington ¿cómo se llama? John Adams y el hijo, John Adams, son dos John Adams, también son una parte medio mítica, ¿no? Hasta Roosevelt, que es el de la Guerra Mundial, son construcciones míticas basadas en historia o en asuntos históricos, pero también la manera de asumirlo y de identificarlo por parte de las sociedades, de cada uno de los individuos, es más mitológica que otra cosa, ¿no? Porque pensamos que no tienen tacha o que no tienen tacha. Para nosotros Hidalgo, Juárez, los niños héroes, etcétera. Para los gringos Washington y John Adams y todos estos que les digo, también no tienen tacha, ¿no? Y así para cada uno de los pueblos, e incluso hoy en día como sociedad global podemos tener todavía mitología, que tal vez ya no personajes exactamente, pero sí, porque lo que queremos es derivar fronteras entre las naciones, es- pero sí, por ejemplo, conceptos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de derechos humanos, creo yo que funciona como mito, porque yo creo que en la historia, en ningún pueblo jamás se han respetado completamente. Hoy en día no se respetan, ¿no? O sea, yo creo que ese es un mito que ayuda a construir o a modelar las nuevas formas de pensar en la sociedad contemporánea, ¿no? O sea, entonces no hay que desechar los mitos así como de una manera positivista, ¿no? El positivismo, igual que como yo lo presenté, pero ahí les digo la diferencia, el positivismo, que es un modo de pensar del siglo XIX, pensaba que primero era el discurso mítico, simbólico y religioso. Después, este discurso era superado por un discurso filosófico, ajá, y dejado atrás, y que después el filosófico iba a ser superado por el científico, ajá, y iba a ser dejado atrás, etcétera, etcétera. Y la manera en que lo presenté, pues sí presenté primero el mítico religioso, porque es el primero que aparece, les digo, después el filosófico, del cual vamos a empezar a hablar hoy, en Grecia, y después aparece el científico, ¿no? Como que sí es el orden cronológico, pero a diferencia de los positivistas, yo no quiero que ustedes piensen que la filosofía supera al mito o a la religión, ni que la ciencia lo supera a todos. ¿Por qué? Porque o sea, sí, la filosofía surgió hacia el siglo VII antes de Cristo, cuando ya estaba consolidándose la mitología y la religión griega en estos mitos que se fueron construyendo desde el homérico, el micénico, etcétera. Surgió en el séptimo la filosofía, sí, pues, en un grupo de personas que quisieron ir más allá de comprensiones fantásticas o sobrenaturales, en el sentido de que están más allá de lo natural, ¿no? O sea, extraordinarias, o sea, más allá de lo ordinario, de lo cotidiano con lo que nos encontramos en el mundo, pero eso no canceló que siguieran los griegos
creyendo en los dioses, ¿no? Y siguieran cantando los mitos, como el hecho de que haya filosofía moderna o filosofía actualmente en el siglo XXI no cancela que muchísima gente cree en los mitos cristianos o en los mitos de Mahabharata, les digo, de cualquier religión, porque simplemente persiste. Son discursos que funcionan de diferentemente. Y la filosofía tampoco, pese a que piensan, no, es que la filosofía es superada y ya no sirve, es que quizás funciona o ayuda en otros ámbitos, no en el que la ciencia piensa que es el bueno, que es el que hay que ayudar, porque la vida humana es muy complicada, ¿no? Es muy, muy complicada y en ese sentido se, se necesitan distintos tipos de discurso en diferentes ámbitos de la existencia y para diferentes tipos de individuos también, ¿no? O sea, hay quien no pasa del religioso mítico y no hay bronca, porque incluso de esa manera entenderá los discursos científicos, ¿no? Como si fueran órdenes dadas por alguien externo, ¿no? Y bueno, digamos, en nuestra época ya tendremos que justamente que saber acomodar cada tipo de discurso en cada lado, sin conformarnos con uno nada más, ¿no? Sino saber que existen los tres, por lo menos, el religioso, mítico, el filosófico y el científico, pero también hay otros, ¿no? El artístico, pictórico, el musical, y vayan ustedes a saber cuántos, ¿no? Entonces, bueno, justamente yo les comentaba la semana pasada cuando hablamos del periodo arcaico y del periodo clásico de los griegos, que fue en el periodo arcaico en donde surgió la filosofía y les decía, reescribo aquí en el chat, que los primeros filósofos de los que se tiene noticia se llamaban Tales, ajá, Anaximandro y Anaxímenes, los tres de la región de Mileto, ¿no? Mileto estaba situada al sur de Troya, más o menos, en la península de la actual Turquía, ajá, y, y, y bueno, en Mileto es el primer sitio en donde hay filosofía. Ahorita vamos a decir, porque les comentaba, voy a anotar aquí los nombres otra vez, porque no todos los vieron la semana pasada, de los primeros filósofos que son los presocráticos, justamente, Tales, Anaximandro y Anaxímenes son de Mileto. Empédocles, decíamos, es de Agrigento, ajá. Decíamos Heráclito es de Efeso, Heráclito de Efeso, ajá. Parménides de Lea, Elea, ajá. Y ahí justamente vemos cómo son de Mileto, Agrigento, Efeso, Elea. También estarán Leucipo y Demócrito, que son los materialistas, ¿no? Por ejemplo, esos no sé bien de dónde eran. Creo que eran de regiones cercanas a Lática, ajá. Demócrito, ahí está Demócrito. Y no sé dónde sean, pero también son de este conjunto de primeros filósofos griegos. Pero lo que creo que ven es que no son de Atenas. El primer filósofo de Atenas será el último de este grupo, y ahorita les pongo el nombre del grupo, digamos que el nombre con el que la tradición los ha señalado a todos, ¿no? Porque ellos no se pensaban así, ellos se pensaban simplemente como investigadores, ¿no? El último será Anaxágoras, Anaxágoras, él ya es de Atenas y justamente ahí me detengo, o sea, nos detendremos. Hoy vamos a explicar brevemente todos estos y si da tiempo hablaremos de Sócrates, pero lo importante es que todos estos filósofos en regiones distintas de la Hélade empiezan a preguntarse más allá de la explicación mítica. Todos ellos, por tradición, Aristóteles y Platón los bautizan como fisiologoi. Con lo poquitito que he dicho de griego, ya pueden imaginarse qué quiere decir fisiólogo, ahorita lo retomo, pero la tradición moderna los conoce como presocráticos, justamente. Porque Anaxágoras, que es el último de que mencionaré hoy, es el maestro de Sócrates. Ajá. Entonces ya Sócrates obviamente no es presocrático, ¿no? Porque Sócrates ya es él. Hoy veremos, sí, empezar a explicar de dónde la importancia y la grandeza de Sócrates, al grado de que sea antes de él y después de él, ¿no? Este, pero bueno, la idea es que antes de Sócrates, todos los filósofos
se preguntaban por el origen de la naturaleza, de ahí que se llamen fisiologoi en Platón y Aristóteles. No, Platón es discípulo de Sócrates y Aristóteles de Platón, es decir, Sócrates vivió en la segunda mitad, bueno, desde un poquito antes de la segunda mitad, pero desde la primera mitad, pues, del siglo V antes de Cristo. Platón nació al final del siglo V, o sea, conoció a Sócrates en el siglo V todavía, y Aristóteles ya más bien vivió en el siglo IV, ajá, que ya es el final del periodo clásico, pero en este sentido, Platón y Aristóteles, que son los grandes filósofos de los que tenemos noticia, porque de ellos sí tenemos multitud de textos, se refieren a todos ellos, a Tales, a Anaximenes, Empédocles, Heráclito, Parménides, todos ellos, hasta Pitágoras, pues, que también era uno de ellos, se refieren como fisiologoi, ajá. Y esto es importante porque el nombre, ustedes ya saben lo que quiere decir fisis quiere decir naturaleza, entonces la pregunta de los presocráticos, la pregunta de la primera filosofía de la que se tiene noticia en Grecia es la pregunta por la naturaleza. La naturaleza es lo importante, pues, y es lo que hay que buscar. ¿Por qué? Porque de hecho los mitos, como se dieron cuenta con la teogonía, como se dieron cuenta con la intervención de Poseidón o la intervención del mismo Zeus y el rayo, ¿no? O sea, cuando se enoja con Prometeo y todo esto, los mismos mitos son explicaciones de la naturaleza, ¿sí? Lo que sucede es que los filósofos, con el paso del tiempo, les decía yo que sí se formó, empezaron a formarse los discursos mitológicos en el micénico, en el cretense, en el homérico. Homero y Hesíodo los reunieron todos para dar estas grandes épicas como centro de la religión, y ya en el arcaico, o sea, ya ha sido noveno, octavo, séptimo, ya funcionan como estructura religiosa completa y se va sofisticando muy bien hasta que en el clásico, que es el siglo V, ya funciona bien la religión, ¿no? O sea, ya todos creen en Zeus, todos los pueblos tienen pueblo, digo, tienen templo de Zeus o templo de Apolo o templo de Atenea o templo de Ares o templo de Artemisa o templo de cualquiera de ellos. Hay algunos que incluso tienen templos a Cronos, a los titanes, pues, pero porque ya está bien establecido y de hecho ya los grandes poetas, pues Sófocles, Esquilo, Eurípides en cuanto a tragedia, Aristófanes en cuanto a comedia, ya escriben sus obras basados en esa mitología y ya hacen sus representaciones en teatros públicos, pues, porque todo esto ya funciona. Sin embargo, en medio de esta consolidación del discurso mitológico religioso es que surge la filosofía en el siglo VII en Mileto y después en Agrigento y en Abdera. Bueno, en Abdera no lo mencioné, pero de ahí será un sofista, pero en Efeso, en Elea, surgen filosofías porque las ciudades todas van resurgiendo, decía después de lo médico, resurgen, pero todas al mismo tiempo, todas como las mismas. Sin embargo, les comentaba el tema como un gobierno guerrero, como un gobierno basado en el ejército, se da la invasión de los persas, que da origen a las guerras médicas, y les dije, para no repetir todo lo que dijimos la clase pasada, que en las guerras médicas se destacaron los ejércitos espartanos, que eran los grandes guerreros de origen dorio, pues, ¿no? Para guerrear con los persas y para ahuyentarlos, pero bajo el mando o bajo la estrategia dibujada por los atenienses. Es decir, las guerras médicas demostraron que de todas las polis que venían consolidándose igual, incluso en Italia como Elea, incluso en Sicilia como Agrigento, incluso en la actual Turquía como Mileto y todo esto, que de todas esas polis, las dos más especiales eran Esparta y Atenas, una por su fuerza militar, gracias a la cual le ganaron a los persas, y el otro gracias a la estrategia militar, sin la cual la fuerza militar no hubiera servido nada, ¿sí ven? Es decir, cuando se venció a los persas, ya entrado el siglo V, antes de Cristo, que es el siglo clásico por excelencia,
cuando se mencionó a los persas, Esparta y Atenas se quedaron como las dos máximas polis, las dos máximas ciudades en la Hélade. Sin embargo, un poco más Atenas. ¿Por qué? Porque sin la estrategia de Demóstenes, era el gran estratega ateniense, no hubieran podido organizar los ataques a los persas en las Termópilas, ¿no? En Salamina y todo esto, o en Maratón, ¿no? Porque fue un ateniense el que se aventó el recorrido de los 52 kilómetros, ¿no? Desde la ciudad de Maratón hasta Atenas para decirles, ahí vienen ya los persas, preparémonos. O sea, entonces Atenas quedó como la ciudad modélica para, para la Hélade, porque sin sus pensadores, sin su estrategia, hubiera sido imposible vencer a los persas, incluso contando con los grandes ejércitos espartanos. ¿Sí ven? Es decir, Esparta quedó bien parada pues en la Hélade, pero no tanto como Atenas. Esa fue la bronca, ¿no? ¿Por qué? Porque en el siglo V decíamos que es el siglo clásico en Grecia, porque se consolidó la democracia ateniense, porque la democracia ateniense con ese afán de libertad, entre comillas, libertad para los ciudadanos, ¿no? Que los ciudadanos eran pocos, eran solamente los adultos, hombres, libres, es decir, no extranjeros, sino esclavos, propietarios, deben tener cierto número de bienes para poder ser tildados de ciudadanos, pero bueno, todos esos ciudadanos eran libres para hacer lo que quisieran, pensar lo que quisieran, apoyar al arte que quisieran, pues, y estos ciudadanos libres se volvían mecenas de los pintores, de los músicos, de los sofistas, ahorita hablaremos de los sofistas, etcétera. Pero entonces, justamente les decía yo, ya en el siglo clásico, en el siglo que se conocerá como el siglo de Pericles, pues, después de las guerras médicas, en el periodo clásico, la filosofía y la cultura en general, se centra en la ciudad de Atenas. Sócrates es ateniense, como Anaxágoras es discípulo de Anaxágoras, Platón es ateniense, discípulo de Sócrates, y Aristóteles no es ateniense porque él nació en esta gira, pero se formó en la Academia Platónica en Atenas. ¿Sí ven? Es decir, Sócrates, Platón y Aristóteles, que son los grandes filósofos clásicos, o sea, desempeñaron su trabajo en Atenas. Lo que creo que ven es la diferencia. Los presocráticos, salvo Anaxágoras, todos los demás son de todos los sitios de la Hélade, pero fueron las guerras médicas las que hicieron que se concentrara después la cultura, el arte y la filosofía, particularmente en Atenas, y por eso los filósofos clásicos de los que espero poder alcanzar a hablar hoy, serán atenienses o o desempeñarán sus actividades en Atenas nada más. ¿Sí ven? Este es un fenómeno que se entiende por la historia, precisamente por las guerras médicas, lo cual hizo que la dispersión de cultura o de conocimiento o de filosofía incluso se centrara después solamente en la gran ciudad de Atenas, ¿no? Y por eso Atenas es el ejemplo perfecto, y no solo el perfecto, sino es en lo que pensamos cuando pensamos en la Grecia clásica, o en la Grecia antigua. Aparte de los héroes micénicos, en los que también llegamos a pensar, se piensa más bien en la ciudad de Atenas, se piensa en la ciudad construida con mármol, ¿no? Y en las columnas dóricas y todo esto. Bueno, es que ese imaginario es el imaginario de la Atenas clásica, gracias a la buena imagen que se dieron a sí mismos al expulsar a los persas. Pero antes de hablar de los atenienses, nomás quería explicar esto para que vieran cómo el hecho de que primero los filósofos fueran de muchos lugares y después solo de Atenas, que se entendiera, ¿no? Así como después se entenderá, de eso lo platico después, como Aristóteles ya es el maestro de Alejandro Magno, que ya cambiará la historia griega a otros lados y también quitará el centro de Atenas. Es decir, Atenas fue el centro cultural un poquito antes de que acabara el siglo VI, todo el quinto y el principio del cuarto, hasta que se hagan las otras guerras, que son las del Peloponeso. Pero antes vamos a hablar de la filosofía. Es decir, la filosofía surge como la necesidad
o por la necesidad. Ajá. Filosofía, lo voy a escribir aquí, ¿no? La filosofía surge por la necesidad de algunos individuos de encontrar explicaciones de la naturaleza del cosmos, decimos, de la física, ya sabemos todos que es física, de la naturaleza, a partir de ella misma. Ya ahí está, lo puse en el chat. Es decir, sin necesidad de recurrir a criaturas que no son naturales. Por eso decía que son o sobrenaturales o extraordinarios, porque nadie nunca, bueno, salvo las sacerdotisas, que ahorita les cuento qué onda con las sacerdotisas, pero que entraban a un estado de conciencia diferente, salvo gente que entraba a estados diferentes de conciencia, nadie jamás vio a los dioses, nadie jamás escuchó a los dioses, pues no, escuchamos el rayo, no a Zeus diciendo hagas el rayo, ¿no? Vemos las tormentas del mar, no a Poseidón, ajá, vemos el sol, no vemos ni a Helios ni a Faetón, su hijo, ¿no? Vemos la guerra, no vemos a Ares ni a Atenea, ¿sí ven? Es decir, fueron reconociendo algunos pensadores, algunas personas que las explicaciones mitológicas, si bien funcionaban, si bien eran consistentes con la experiencia griega en general del mundo, pues depositaban la confianza en criaturas no naturales, o sea, la confianza, depositaban la confianza en el conocimiento de la naturaleza en seres que no pertenecían a la naturaleza, porque nunca los habíamos visto, o sea, son seres ficticios. Entonces, lo que pretenden estos primeros filósofos es, sin atacar a la religión, eso está en su lado, pero ir más allá, dar explicaciones de la naturaleza a partir de ella misma, ¿no? Con lo cual, empieza la fisiología, dirán Aristóteles y Platón. La fisiología, como bien lo dice el nombre, es el logos acerca de la fisis. Son los que intentan dar razón de la naturaleza a partir de ella misma. Y entonces los presocráticos intentarán buscar el principio de la naturaleza, ya más allá de los dioses, ¿no? Van a buscar el principio que también se entiende como fundamento, ajá, e incluso como gobierno, ajá. Ahorita les explico por qué. Y ellos lo llamarán en griego arge. Ajá. Se dice arge, la CH, pues, se entiende como, no, como si fuera en inglés, ¿no? Entonces, es arge. El arge es principio, el arge es fundamento y el arge es gobierno, porque para la concepción griega las cosas naturales están gobernadas por la naturaleza de sus principios. Si el principio de la naturaleza es uno, entonces la naturaleza tendrá el modo de ser de ese principio. Es decir, será gobernada por ello. De hecho, por eso de arge vienen palabras como, lo pondré aquí, monarquía en terreno político, ¿no? Que es el gobierno de uno solo, o oligarquía, ¿no? Que es el gobierno de los ricos, ajá. Oligos, riqueza. Y bueno, y también cambiando o sea, el arge poniéndolo al principio y no al final, está la argeología, que nosotros diremos con Q, ajá, que es la arqueología. Sino la arqueología es la ciencia que busca los principios o los fundamentos de qué, de las culturas. Si ven, los arqueólogos revisan vestigios. Les decía yo, fueron arqueólogos los que descubrieron el palacio del rey Minos en Creta, descubrieron Troya. También son arqueólogos los que descubrieron el templo de Mayor aquí en México, los que descubrieron Tula, todas las ciudades que hay prehispánicas fueron descubiertas por arqueólogos, porque son los que buscan los principios, buscan el arjé, ¿sí ven? Entonces, la pregunta filosófica
de los presocráticos será por el arjé de la fisis, ¿sale? El logos que dan, o sea, el discurso que dan o la razón que dan de la naturaleza es a partir del conocimiento de su arjé, de su principio. Va. Y entonces cada uno de los que escribí, este, tendrán su propuesta de cuál es el principio, ¿no? Y tendremos que imaginarnos, por ejemplo, que estamos en el siglo VII antes de Cristo, ¿no? O sea, estamos en un tiempo en donde las ciudades no son como la Ciudad de México, no son como Hong Kong o como Pekín o como, ni siquiera como Nueva York o como París, ¿no? O sea, no. Son ciudades pequeñas, son ciudades muy apegadas a la naturaleza, ¿no? Si bien en Atenas ya construyen, pues, los edificios con una ciencia arquitectónica o con un arte arquitectónico ya con cierta sofisticación, previamente no, o sea, previamente no tanto así. En el arcaico, las ciudades eran como pequeños pueblos, ¿no? Muy pequeños, con gente, más bien con un corto número de habitantes, ajá, que ya funcionaban como ciudades, porque la ciudad era la relación entre los ciudadanos, decíamos, con el mito de Prometeo, justamente la relación política, la relación social es la que construye las ciudades, no los edificios. Ah, hoy en día cuando hablamos de ciudades pensamos en la Ciudad de México con varios edificios o con cosas, o en Nueva York, ¿no? O así. Pues no, las ciudades son las relaciones sociales, las relaciones políticas entre los ciudadanos. Y bueno, esas ya se dan porque son relaciones en torno a un bien común. Si ven, las ciudades ya se arman para pues tener diferentes instituciones o diferentes estratos que se encarguen de la casa, de la agricultura, de la casa con Z, ¿no? De la agricultura, de la educación de los jóvenes, del mantenimiento físico de todos, ¿no? Es decir, ya se ponen diferentes cargos o se dan diferentes cargos, incluso el de gobierno. Ajá. Y entonces, pues bueno, a pesar de todo esto, las ciudades siguen siendo muy primitivas, siguen estando muy apegadas a la naturaleza, sigue siendo la intervención humana, ajá, sigue siendo muy breve, muy pequeña, muy limitada, porque el cosmos sigue entendido como cosmos natural. Los griegos ya no se imaginan, cuando hablan de cualquier lugar, salvo de su ciudad o la ciudad vecina, piensan en el mundo como fisis. Ajá. El mundo es naturaleza, lo que hay es naturaleza, no construcción humana. O sea, ellos no se imaginan una carretera en medio del monte, ¿no? Ellos no se imaginan eh, un anuncio de Coca-Cola, pues en mitad de la nada, como nosotros sí. Y nosotros hemos viajado en carretera alguna vez, ¿no? Y sabemos que aun cuando vamos en medio de la sierra, digo, de la selva lacandona o del desierto en Durango y todo esto, siempre hay cables, o sea, postes de luz, siempre hay un anuncio de Coca-Cola y siempre hay una carretera o una calle, ¿no? Es decir, nosotros ya no nos imaginamos un mundo natural como los griegos en este entonces. ¿No? Por lo tanto, para ellos el cosmos es fisis, entonces hay que explicar la fisis a partir de la fisis. Y ya, ajá, digamos, esto cambiará un poco. Bueno, en la época moderna y en la nuestra cambia bastante, principalmente por intervención de la ciencia moderna y de la religión cristiana, ajá, porque el Dios cristiano es un constructor, es un creador, como el ser humano se piensa hoy en día, un constructor, un creador, pero bueno, eso lo dejamos para discutirlo después. En los griegos simplemente piensan, bueno, vamos a encontrar de la naturaleza qué es el fundamento. Ajá. Y por ejemplo, Tales de Mileto se responde el principio, o sea, después de ver a la naturaleza, ellos tenían todo el tiempo para ver y contemplar la naturaleza, o sea, ellos tenían esclavos, ellos no necesitaban trabajar para vivir, y entonces todo el tiempo se la pasaban observando. De hecho, Tales de Mileto es famoso porque incluso calculando, observando el cielo, el sol, las sombras, etcétera, él fue el primero, el movimiento de los astros, él fue el primero, exacto, sí, en calcular la circunferencia de la Tierra. Ajá. Y se equivocó por unos pocos cientos de kilómetros, o sea, unos pocos cientos de kilómetros es nada para un tipo que lo calcula a partir de la observación. O sea, él
tenía toda la vida para observar. Y aparte de ese cálculo, muy bien, gracias Isaac, Tales de Mileto también tenía pues, tiempo de pensar, ¿no? Y como él quería saber cuál era el principio de la física, pues dijo, a ver, bueno, si la naturaleza tiene elementos, porque si los griegos pensaban que toda la naturaleza era o agua, o aire, o fuego, o tierra, o combinaciones de estos. De hecho, los seres vivos somos combinaciones de estos. El ser humano, por ejemplo, es tierra, lo sólido es tierra, pero si tocan la tierra que hay en nosotros, es tierra de repente como húmeda, ¿no? Pues si hay agua en ella, ¿no? Agua sale de nuestro organismo siempre, porque es agua también, y tenemos aire, ¿no? Porque también respiramos aire, y de hecho pensaban ellos que el alma es un soplo, una especie de aire también. Y fuego, porque cuando nos enojamos o cuando nos enamoramos o cuando algo así, sentimos que todo se calienta, ¿no? O sea, sentimos arder nuestras entrañas. Bueno, eso dicen porque también somos fuego. Ajá. Este, entonces, bueno, así como los seres humanos, toda la naturaleza tiene uno o varios de esos cuatro elementos. Por lo tanto, a Tales de Mileto se le hizo fácil pensar, bueno, el arjé de la fisis debe ser uno de los cuatro elementos. Y se puso a pensar cuál sería el bueno. Y dijo, a ver, si me pongo a pensar en cómo son cada uno de los cuatro elementos, a mí se me hace que el más importante y que es el característico de la naturaleza, porque recuerden, la naturaleza es aquello que está en movimiento perpetuo, es aquello que tiene el movimiento en sí mismo, es decir, es aquello que crece, brota y llega a ser lo que es por sí solo y está en constante movimiento, nunca es la misma la naturaleza, ¿no? Entonces dirá tal vez, pues a mí se me hace que el elemento de esos cuatro que siempre está en movimiento y que aparte favorece a la vida de los seres vivos y el mantenimiento incluso de los seres no vivos, porque las plantas también necesitan agua. Y recuerden que para los griegos las plantas no estaban vivas. Pero bueno, entonces el principio de la naturaleza debe ser agua. Y eso dice Tales. El agua es el arjé de la fisis, no hay más, porque el agua siempre está en movimiento, siempre, 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 a menos que uno la tome en algún recipiente, que ahí se queda, pero no se va a quedar ahí, alguien se la va a tomar y va a seguir en movimiento, ¿no? O alguien va a lavar algo, o alguien la va a usar para algo, y entonces va a seguir en movimiento, ¿sí ven? El agua nunca está detenida, incluso si uno ve un lago, que podría parecer un estancamiento de agua, pues el agua está en constante movimiento también. Y él tal vez no lo pensaba así, pues porque no tenía el conocimiento de nosotros, pero incluso se está filtrando, nosotros sabemos, ¿no? El agua de los lagos se está filtrando cada rato y cumpliendo con el ciclo hídrico, ¿no? Entonces, bueno, entonces el agua es, porque el agua, aparte del agua, ¿qué le pasa a un animal si no le das agua? Se deshidrata y muere. ¿Qué le pasa al ser humano si no bebe agua? Se deshidrata y muere. ¿Qué le pasa al mundo, o sea, a la tierra sin agua? Se seca, se vuelve desierto. En cambio, con agua, en la Ciudad de México es, bueno, en la Ciudad de México y zonas, o sea, y municipios aledaños, es bastante vistoso cómo en las estaciones en que empieza a llover, las plantas crecen y crecen y crecen y crecen, ¿sí ven? Los árboles se ponen verdes bueno, no sé por su casa, pero aquí en Azcapotzalco hay unas vías de tren de ferrocarriles nacionales, se llenan de plantas, ¿no? Y está verde todo porque justamente el agua propicia eso. Y les decía yo la semana pasada, para los griegos, el cosmos mismo, la fisis, es una fisis que es vida, ella misma está viva, ¿sí ven? Ajá. Entonces, por lo tanto, la vida es la característica más importante de la fisis. Ciertamente, la fisis está viva, ajá, pero no todo en ella está vivo, ¿no? O sea, las piedras, el agua, el viento, la tierra y las plantas no están vivos para ellos, pero forman parte del todo que sí está vivo. Por lo tanto, la manifestación más perfecta de la naturaleza son los seres vivos y los seres vivos necesitan agua para vivir. Por lo tanto, el arjé de la fisis, dirá Tales de Mileto, es el agua. Punto. ¿Sale, vale? Ahora bien, años después, Anaximandro de Mileto dirá,
a ver, un momento, tales. Fíjense en todos estos presocráticos, fíjense en cómo son respuestas diferentes a lo mismo, pero cómo se van refutando y van proponiendo cosas nuevas de tal manera que ninguno de ellos tendrá razón o estar equivocado. Digamos, todos, según Aristóteles y Platón, todos se equivocaron, pero todos contribuyen a la comprensión de un todo complejo que es la naturaleza. ¿Saben? Porque Anaximandro dirá, a ver, Tales de Mileto, estoy de acuerdo contigo. El principio, el arjé de la naturaleza debe estar en los cuatro elementos, sí, pero a mí se me hace tonto que uno de ellos sea el fundamento de nosotros. Ajá. Porque para ser arjé de toda la naturaleza, tiene que ser el fundamento de todos los elementos, de los cuatro elementos. Y el agua apaga el fuego, y el agua no parece si moja la tierra se convierte en lodo, ¿no? O sea, deja de ser lo que es, ¿no? Entonces, pues tal vez con el aire esté relacionada, pero no se me hace que con el fuego y la tierra tengan mucho que ver. Entonces, dirá Anaximandro, a mí se me hace que el principio de la naturaleza es una unidad, en efecto, de los cuatro, una unidad de los cuatro, pero de la que no, o más bien, o de los cuatro, tales como, o sea, ahorita, como no tenemos experiencia de ellos, ¿no? Es decir, una unidad que él llamará el apeiron y los expertos, los traductores lo traducirán como lo indeterminado. ¿Por qué? Apeiron es la alfa es privativa, no el alfa es negación, y peiron es de donde viene peira, empiría, y lo empírico es la experiencia, ¿no? Es decir, el apeiron es aquella unidad de los cuatro elementos de la cual no tenemos experiencia, es decir, una unidad de los cuatro que sea distinta a todo aquello de lo que sí podemos tener experiencia. ¿Por qué? Porque se le hace ilógico a Anaximandro que el principio de la naturaleza esté tal cual nosotros experimentamos la naturaleza. Si ven el cambio, o sea, Anaximandro da una especie de paso que tales no, y que yo creo que, salvo Parménides, ahorita les digo por qué, ningún otro presocrático hizo. Anaximandro dio el paso hacia la abstracción, lo anoto aquí también, ¿no? El apeiron es una especie de abstracción a partir de la naturaleza, y que por eso ese es el arjé, el apeiron es el arjé, pero de algo distinto, porque a él se le hace ilógico que el principio de la naturaleza sea la naturaleza misma. Es decir, por ejemplo, si yo soy un pintor y yo hago una pintura, Leonardo da Vinci es el arjé de la Mona Lisa, de la Gioconda, ¿no? Pero él no es la Gioconda. Si ven, él tiene que estar afuera de ella. Ajá. Igual, si por ejemplo, no sé si la lluvia, si el agua es el origen de las plantas y de los bosques, pero el agua es distinta de los bosques. Para no pensar en la creación, ¿no? Que fue el otro ejemplo. Sí, sí, no sé, si dos perritos se cruzan y son el origen de sus perritos, pues son distintos de sus perritos, no son ellos, ¿sí ven? Entonces el arjé tiene que ser distinto, se le ocurre a Anaximandro y dirá, el origen es el apeiron, y así se queda, lo indeterminado. Indeterminado en ese sentido, en el sentido que no podemos tener experiencia, no está determinado como todo aquello de lo que sí podemos tener experiencia. Si ven el razonamiento, de hecho el razonamiento de Anaximandro está chidísimo, porque finalmente la filosofía se va, se va, ya veremos con Platón y Aristóteles, pero se va nutriendo de este interpretar los hechos, de este interpretarlos a partir de abstracciones que se hacen, que son ideas, ¿sí ven? Es decir, ya no nada más en repetición de cosas que hay. Es importante, pero también vean, porque Anaximandro propone eso y luego Anaxímenes dirá, no es cierto, a mí me persuade más o me convence más
que sea uno de los cuatro. Si ven, ya verán cómo cada uno de los postocráticos estará en desacuerdo con el anterior. Entonces Anaxímenes dirá, bueno, tal vez el agua de Tales en efecto no está en los cuatro elementos, no sé el principio de los cuatro. A mí se me hace que es otro de los cuatro, el que sí es principio de todo. Pero a mí se me hace que está más cercano Tales de Mileto que Anaximandro, porque eso del apeiron, de lo que no tenemos experiencia, a Anaxímenes le pareció como una especie de mitologización. Ellos querían separarse de mitos para, o sea, dar un logos que no fuera mitológico, ¿no? Mitos es palabra, pero palabra mítica. Mitos es logos, pero un logos mitológico, religioso, y ellos querían dar un logos que no fuera religioso para dar la explicación, ¿no? Ay, hay reunión, pero no voy a ir, porque está bien padre esta clase. Entonces les decía, ¿no? Anaxímenes dirá, no me convence tu abstracción, Anaximandro, o sea, aunque sí es un gran paso el que da Anaximandro para abstraer las ideas de las cosas, pues en ese entonces era como algo tan novedoso que no se aceptaba tal cual, ¿no? Entonces Anaxímenes dijo, no, a mí me convence más que es uno de los cuatro, aunque estoy de acuerdo contigo, el agua no es, porque la tierra no tiene agua, bueno, solo cuando es lodo o cuando es arena, pero la tierra en general no tiene agua, y el fuego tampoco, ¿no? Entonces, a mí se me hace que el más parecido a la abstracción posible en los cuatro es el aire. Y dirá Anaxímenes, el principio de la naturaleza es el aire. Porque piensen ustedes, o sea, no piensen en el aire como hidrógeno y todo lo que tenga, no sé qué tiene el aire, tiene oxígeno, hidrógeno, tiene carbono, yo creo, no sé, los químicos sabrán, pero no, el aire, piénsenlo, no lo vemos, lo sentimos, pero no lo vemos, ¿no? Entonces dirán Axímenes, no lo vemos porque es transparente y porque nosotros estamos en él. Sí, tan no lo vemos que no sabemos dónde está. Y como no sabemos dónde está, puedo decir sin bronca que está en todos lados, porque yo lo veo acá, yo lo veo acá, yo lo veo acá, yo lo veo acá. Y si ahora yo estoy acá, donde dije que había aire, es porque yo mismo estoy en el aire. Ellos no están pensando en la ley esta, ¿no? De que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo, la ley de la impenetrabilidad de la materia, eso ya es muy posterior, eso es del siglo XIX, ¿no? Con Antonio van Leeuwenhoek, si no me equivoco, pero dice, no, pues el aire como es invisible, como no lo veo y veo que estoy acá y estoy acá y estoy acá y en todos los aire, pues yo puedo pensar que yo mismo estoy en el aire, que todo está en el aire, incluso el agua, el fuego y la tierra están en el aire. Si ven, entonces dirán Anaxímenes, está equivocado Tales, no es el agua, pero está equivocado Anaximandro, no es esa unidad que parece mitología, no, el verdadero principio de toda la naturaleza es el aire, porque en el aire descansan las cosas. Y de hecho el aire también la necesita en la vida para ser. ¿Sí? ¿Qué pasa si no respiramos? Ah, nos morimos. ¿Sí? Tenemos que respirar para poder vivir. A cualquier vivo que le tapes y le impidas entrar el aire a su organismo, pues morirá. Ajá. Y pues no, entonces el aire es tan necesario para la vida como el agua, también está en constante movimiento porque nosotros lo sentimos moverse, ajá, pero al ser transparente, podrán decir ellos, es inmaterial. Ellos no saben que hay materia que no sea sólida, o no lo dan por hecho, ¿no? Hay teorías como que sí, desde entonces hay teorías, ¿no? De que el aire es materia, pero es materia como etérea, es materia como que lo soporta todo, pues, ¿no? O que esté en todo, o que lo puede penetrar todo, de alguna forma. Entonces dirá, el principio es el aire. ¿Sí me siguen o no me siguen? Sí. Ok, Sí, bien, profe. vientos. Después, o sea, ninguno de estos se conocía, ¿no? O sea, digamos que son teorías que van encontrando, de la que tienen noticia todos, pero digamos, no eran cuates que decían, no, o sea, no es como los profes del CCH, que puede decir, como dice el profe tal cosa, ¿no?
No, no, ellos son son teorías que van saliendo, sí, se van popularizando, que van siguiendo ciertos discípulos y que se le atribuyen a estos personajes, pero no es que se conocían, no necesariamente. Los de Mileto tal vez sí se llegaban a conocer directamente en algún momento, pero en general no pasaba así. Pero bueno, en otra parte de la Hélade está en el otro extremo, en Italia, en Sicilia, pues, en Agrigento, Empédocles dirá, a ver, un momento, yo estoy un poco más de acuerdo con que sean los cuatro elementos, porque el fuego no surge de la tierra no surge del agua, el agua no surge del aire. Es decir, los cuatro necesitan estar en el principio. Ajá. Ahí como que estuvo un tanto de acuerdo con la teoría de Anaximandro, pero dirá, Empédocles dirá, la unidad de los cuatro elementos no será como no será como, o sea, ese es el principio de la naturaleza, pero no es como no es como el apeiron de Anaximandro, porque en el apeiron no se distinguen unos de otros, es como una mezcla así tan rara, en donde no se distingue ni la tierra, ni el agua, ni nada, porque al distinguirlos, nosotros ya tenemos experiencia de ellos, ¿no? Y dicen, no, no, es distinto. Bueno, dirá en Empédocles, no, es una unidad de los cuatro elementos tal como los conocemos, pero juntos. Ajá. Pero que necesitaron un motivo para separarse en un momento dado. Ajá. Porque no todo, o sea, porque no todo en la realidad es los cuatro elementos así unidos, ¿no? Entonces se separaron por algo y una vez separados necesitaron juntarse por algo, juntarse en diferentes medidas, en diferentes proporciones, en los diferentes tipos de seres que hay. ¿Sí me siguen, no? Entonces la unidad de los cuatro elementos, que es el arjé, según Empedocles, dirá él, es separada por odio y los elementos ya separados serán reunidos por amor. ¿No? Es decir, fíjense cómo incluso podemos encontrar, nosotros pensamos que el principio del universo, ¿cuál es? El famoso Big Bang, ¿no? Que todo estaba en un punto, en un lugar, ¿no? Y que un día explotó. Bueno, algo así, la unidad de los cuatro elementos eran los cuatro, en donde está todo, ajá, pero que un día se separó por odio, dirá él, ajá, porque está pensando, piensen como griegos del siglo VI antes de Cristo, por ahí, o sea, Empédocles dice, bueno, es que si la unidad, que es el principio, tuvo que separarse para que los cuatro elementos, cada quien fuera por su lado, y después, ya separados, que se juntaran y mezclaran en distintas proporciones, yo tengo que preguntarme qué separa y qué junta las cosas. Ah, en la naturaleza no veo, pero en la sociedad, en el mundo humano, yo veo que las personas, los pueblos, los grupos sociales, pues, se juntan por amor, ¿no? Y veo que se separan por odio, ¿no? La enemistad es la que separa, es el odio, y el amor siempre acerca. Por lo tanto, yo puedo decir, todas las cosas en la naturaleza que se juntan, lo hacen por amor, y todas las cosas en la naturaleza que se separan, lo hacen por odio, metafóricamente hablando. Por lo tanto, la presencia de odio y de amor junto con la unidad de los cuatro elementos son parte del arjé de las cosas, de Empédocles. Y Empédocles lo diré en un poema muy bonito. De hecho, yo me acuerdo en la prepa, cuando yo iba en la preparatoria, yo tenía una maestra de etimologías grecolatinas, que le encantaba el poema de Empédocles. Ella no sabía mucho griego, pero le encantaba. Tanto así que le quería poner a su hijo Empédocles. Creo que su marido no se lo permitió, porque el marido dijo, no, no manches, o sea, es bellísimo, pero no le vamos a poner Empédocles a nuestro hijo, le van a decir pedito, ¿no? Entonces, no está padre. Le iban a hacer bullying seguramente, ¿no? Entonces, ella, no sé cómo le pusieron al niño, pero a ella le encantaba el poema de Empédocles, justamente por esto del amor y del odio, ¿no? O sea, porque pues digamos, lo hace bellamente, aunque ustedes se pueden ir imaginando cómo las críticas a Empédocles van justamente por ahí.
¿Cómo que por amor y por odio? El amor y el odio no son cosas naturales, son cosas que encontramos en las relaciones humanas y que de ahí traspasamos a lo demás, igualito que lo hacíamos en los mitos. Recuerden cómo se separó el caos, se separó por Eros, se distinguió por Eros, ¿no? Del caos nació Gea por amor, justamente como que se acercó demasiado Empédocles, o sea, como que el entusiasmo de Empédocles fue tal cuando estaba explicando la naturaleza que se puso a poetizar y a regresar en mitos, ¿no? Entonces, de inmediato surgieron detractores a decir, no, es que no parece, de hecho de Empédocles sí hay un poema, voy a ver si lo encuentro y lo subo al Moodle para el miércoles, y también voy a buscar el de Parménides y para también subirlo, ¿no? Pero bueno, pues ya veremos el de Parménides. Ahora, el poema de Empédocles decía, pues la unidad son los 4 elementos que ahí estaban bien, 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 pero después se odiaron, entonces tuvieron que romper esa unidad, ajá, y se fueron uniendo en diferentes medidas, ¿no? Por amor, para dar origen al cosmos como lo conocemos. y de inmediato hubo detractores, ¿no? Hubo muchos detractores, y entre ellos surgió uno en la región de Efeso, que será Heráclito, que dirá, a ver, momento. Heráclito, de hecho, junto con Parménides, son los dos como que más, bueno, de los que más fragmentos tenemos. Digo, todo esto se conoce hoy a partir de fragmentos que hay de estos filósofos y de lo que dice Aristóteles de ellos, lo que dice Platón de ellos, lo que dice Diógenes Laercio de ellos y lo que dicen otros comentaristas, ¿no? No hay libros completos de ninguno de estos presocráticos. De Empédocles hay un poema, de Parménides hay otro y un pedacito de otro, y ya. De los demás hay fragmentos que se han encontrado arqueólogos justamente y que han interpretado los filósofos y los historiadores, ¿no? Pero bueno, de Heráclito se encontraron muchos fragmentos y sí se logró conectar una serie de conceptos a partir de esto, porque dirá, en este discurso, en esta discusión de si son los elementos o cuál de ellos, el principio dirá a Heráclito, a mí me parece que es el fuego, pero Heráclito estaba consciente de que él estaba realizando una abstracción o una metáfora también, ajá, que él estaba utilizando el lenguaje, la palabra fuego, piré, ajá, de donde viene piromaníaco, ajá, o piromanía, el fuego es una metáfora, es una representación no es que el fuego como tal sea el origen, porque nosotros vemos que el fuego lo que hace es destruir, y el fuego pues quema todo y lo destruye todo. Entonces, tenemos que entender, dice Heráclito, hay que usar metáforas para poder comprender esto. Entonces, digamos que reutilizó la capacidad de abstracción que había tenido Anaximandro, pero para poder establecer esta metáfora de que el fuego era el principio. ¿Por qué? Porque para Heráclito, el principio de la naturaleza, el ser de la naturaleza, era polemos. Polemos se traduce por guerra o conflicto. Ajá. No, podemos, no. Este autocorrector, polemos con L, perdón, es que el autocorrector no pone palabras que no conoce. Polemos, guerra o conflicto. Ajá. Dirá un fragmento de Heráclito, dirá, Polemos es el padre de todas las cosas. Nosotros diríamos en español, la guerra es la madre de todas las cosas. Pero bueno, es que él dice, pues que el conflicto es el que da origen a todo. La guerra produce cosas. Todos los pueblos que existen o que han existido han surgido de una guerra entre diferentes pueblos. Todos. Ajá. Todos los animales pues, nacen del conflicto entre dos principios distintos, el masculino y el femenino. La vida nace de ese conflicto entre dos, ¿sí ven? De este choque, digamos, ¿no? Y el fuego, ¿cómo surge? El fuego surge del choque de dos, cuando un rayo le pega un árbol o cuando dos sólidos se impactan con una fuerza tremenda, se da una chispa y la chispa origina el fuego. Es después, el fuego representa a Pólemo, representa la guerra, que aparte, no hay guerra si no hubiera contrarios. Ajá. Lo que hay es lucha de contrarios.
algo que incluso los orientales reconocen con el yin y el yang, ¿no? O sea, el círculo que es negro y blanco, bueno, negro con un puntito blanco y blanco con un puntito negro, sí, sí se acuerdan, ¿no? Que es como un complemento. Entonces, en Heráclito, al principio es los contrarios en conflicto, que se representan muy bien en la metáfora del fuego. El fuego es el principio de todo, porque el fuego lo puede abarcar todo y el fuego se enciende a veces y se apaga a veces. Es decir, el fuego tiene esta capacidad de agrandarse y empequeñecerse que no tendrán los otros elementos, dirá él, ¿no? O sea, y entonces esa metáfora le funciona, porque igual la guerra a veces se hace muy, muy grande y a veces se hace muy, muy pequeña, pero siempre sigue habiendo este enfrentamiento entre contrarios. Ahora, Heráclito dirá, justamente como todo es guerra, como todo es fuego, como todos son contrarios, entonces el ser de la fisis es movimiento. Pero él se va al extremo, porque todos pensaban a la fisis como movimiento, pero la fisis, el movimiento que tiene, es un movimiento eterno y perpetuo, al grado que nada es lo mismo de un momento a otro. Él tiene un fragmento en donde dice, no se puede uno, o sea, cada uno de nosotros no se puede bañar en el mismo río dos veces. ¿Por qué? Porque si voy al río a bañarme, está padre, me salgo, regreso al río y no es el mismo. ¿Por qué? Porque el río es el agua y el agua está corriendo, entonces en las aguas que yo me bañé ya no me vuelvo a bañar nunca. Ajá, jamás. Ajá. Es decir, diríamos nosotros, o sea, aunque nosotros digamos nos vayamos en la misma regadera, no es la misma porque el agua que cae es distinta, siempre. Uh-huh. Imagínense si fuera la misma, ¿no? No estaría como muy higiénico el asunto, pero pero bueno, Heráclito, ese fragmento es muy, muy representativo porque las cosas no son las mismas de hoy y mañana. Es decir, yo no soy el mismo que anoche se fue a dormir. Yo no soy el mismo que seré al rato en mi clase de las 2, ni soy el mismo que seré al rato viendo el béisbol, porque el béisbol empieza a las 12, creo que juegan los Astros. Bueno, ahí si alguien tiene noticia del béisbol, no, los Astros no, los cerveceros de Milwaukee contra los Bravos de Atlanta, creo. Bueno, iban a ser, bueno, no importa, no son el mismo, ¿no? Es decir, ustedes no son los mismos o las mismas que vinieron a la clase anterior o que hicieron el examen, porque todos estamos cambiando. Yo no soy el mismo que era cuando era niño, ni soy el mismo que seré si llego a viejo, no. Es decir, nada es lo mismo nunca, porque todo está en perpetuo flujo y por lo tanto el conocimiento es algo muy difícil, casi, casi imposible. El logos tiene que comprender, o más bien, el logos tiene que estar ahí detrás debe ser un logos en movimiento, o sea, la naturaleza, el cosmos debe tener un logos detrás para poder ser comprendida, aunque lo que comprendamos lo que comprendamos de ese logos natural, estará cambiando siempre también. Es decir, el conocimiento se convierte en una especie de falseación, ¿sí? De cosa poco fiel a la realidad, porque el conocimiento lo que hace es detener las cosas y las cosas no están detenidas. Entonces el conocimiento como que o sea, puede haber conocimiento porque detrás del movimiento hay logos y ese logos nos permite a nosotros tener movimiento, pero lo que debemos entender es que el logos que entendamos hoy cambiará y debemos ir adecuando nuestros logos a logos en movimiento. ¿Sí ven? Entonces dirá, eso es el arjé de la fisis es fuego, es pólemos, son contrarios, es movimiento, son diferentes aspectos del mismo arjé. Es decir, Heráclito es el primero que empieza a decir, bueno, es que hay diferentes aspectos desde los cuales se puede entender este principio que estamos intentando encontrar. ¿Sí ven? Entonces Heráclito tiende a parecer muy, 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 muy acertado, tiende a parecernos muy, 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 muy pues como que está en lo correcto, ¿no? Pero en Italia, en la región de Elea, justamente surge una escuela, la escuela eleática de Elea, pues, de la cual hablará incluso Platón en algunos textos, en donde el máximo representante es Parménides, y Parménides dirá, no, lo que pasa es que el ser de la naturaleza, el ser
Más bien, el arjé es el ser, ¿no? El arjé es, espérame, ahorita lo escribo, el ser. Ajá. Y el ser, dirá Parménides, es un ser eterno, es un ser inmóvil, es un ser eh, imperecedero y es un ser ingénito. Por cierto, este, también es esférico, porque para ellos la figura perfecta es la esfera, ¿no? El círculo en 2 dimensiones y la esfera en 3, ¿no? Pero bueno, la idea es, Parménides dirá, a ver, un tanto regresando a la abstracción de Anaximandro, a ver, dirá, hay insensatos, piensa Parménides, él sin atacar directamente a Heráclito, pero dice, hay insensatos que piensan que el conflicto, el movimiento entre contrarios es el ser. Sonsos, dirá él, ellos nada más opinan sin tener conocimiento. Dirá él, el ser es eterno, es inmóvil y es no nace, no tiene fin ni principio, ¿no? ¿Por qué? Piénsalo de esta manera, ¿no? Para Parménides dirá, a ver, queremos encontrar el arjé de la física, ¿no? El principio de la naturaleza. La naturaleza es lo que es, ¿no? Lo que es el ente. Ajá. Ahí, si no me van deteniendo y me dicen si no entienden, va. La naturaleza, por lo tanto, es ente. Ajá. ¿Sí me siguen o no? Sí. Ok, ok. La naturaleza es ente y está conformada por diferentes entes, pero bueno, todo lo ente necesita un fundamento y el fundamento no puede ser un ente también. Lo que está en movimiento es lo ente. Lo ente no puede ser arjé de lo ente. ¿Me siguen entendiendo? ¿Ok? Entonces, como lo ente no puede ser fundamento y principio de lo ente, tiene que estar algo detrás, que es el ser. Gracias al ser hay ente o entes. Ajá. Y el ser no es un ente. Por lo tanto, si el ente está en movimiento, el ente nace, el ente muere, el ente es imperfecto, el ser no estará en movimiento, no nacerá, no morirá, será uno porque el ente es múltiple, la física es muchas cosas, entonces el ser es uno también, nada más. ¿Sí ven? Parménides está abstrayendo muchísimo, es decir, está pensando las cosas ya más allá de la naturaleza, si se dan cuenta, que eso es importantísimo. Mira, bueno, si la naturaleza es es aquello de lo que queremos encontrar el principio debe ser diferente. Ahí es el mismo principio que Anaximandro. El ser debe ser distinto del ente. Ajá. Y si el ente es imperfecto, el ser es perfecto. Si el ente es múltiple, el ser es uno. Si el ente es limitado, el ser es ilimitado. Si el ente nace y muere, el ser no nace ni muere. ¿Sí me siguieron? Sí, pero me confundí un poco. A ver, ¿qué te confunde, Fernanda? Es que está como medio, no sé, es que yo no entendí eso de que por el ser hay ente y que por el ente hay ser y si no hay, no sé qué. Ok, ok. Bueno, es que aquí Parménides ya está haciendo ontología, ya está haciendo filosofía bien canija, porque ya se está separando. A ver, volvamos al principio, ¿no? Parménides, igual que todos los presocráticos, está buscando el principio de la naturaleza, ¿va? El arjé. Heráclito nos había dicho, el arjé es movimiento, es contrario, es todo, porque eso es lo que vemos, eso es lo que hay. Ajá. Es fuego, por eso, ¿no? Dirá Heráclito. Parménides partirá de decir, a ver, quien diga que el principio de la naturaleza tiene precisamente las características que tiene la naturaleza, está equivocado, es un insensato. Ajá. ¿Por qué? Porque el fundamento de las cosas naturales tiene que ser distinto de estas cosas naturales, ¿va? Como ya lo había dicho Anaximandro con esto de la Peyron. ¿Te acuerdas, Fernanda? Sí. Entonces, el principio tiene que ser diferente. Ahora, si la naturaleza de la que buscamos el principio es un ente o un conjunto de entes,
entidades, pues. Ajá. Entonces, el fundamento de estas entidades no puede ser una entidad. Ajá. ¿Sí me sigues, Fernanda? Sí, Va. Ahora, si las entidades son, entonces el fundamento de las entidades que no es entidad debe ser el ser. ¿Sí ves? sí, Ok. Entonces, si el arjé si el arjé que buscamos es el ser tiene que ser diferente de los entes. Ajá. Y si los entes están en movimiento, el ser es inmóvil. Si los entes son muchos, el ser es uno. Si los entes nacen y mueren, el ser no nace ni muere. Es ingénito y es imperecedero. ¿Ah? Si los seres son temporales, el ente es eterno. Va. sí, Ya medio ya viste por qué es esto, por qué es esta separación. Sí, ¿no? sí, Ahora, ojo, porque Parménides en su poema se pone más denso, metafísicamente hablando. Es decir, dirá, ok, hay ser. Necesariamente tiene que existir su contrario, el no ser. Ajá. Va. En su poema, y ahorita veamos hasta qué grado de complejidad llega Parménides, porque en el poema Parménides pone un filósofo preguntándole a la diosa verdad cómo puede llegar a ella. Ajá. Y la diosa verdad es un poema, ¿no? O sea, la diosa verdad le dice o le hace saber al filósofo, mira, es que para buscarme hay dos caminos, uno el del ser, otro el del no ser. Va, el del no ser es el que prácticamente todos toman porque se ve muy sencillo. Ajá. Y el camino, ajá, que toman todos, el camino del no ser, el camino del no ser es el de la opinión que los griegos llamarán doxa. Ajá. Y ese camino parece que conduce a mí, pero no llega conmigo nunca. Algunas veces llegará, pero por pura casualidad, porque en ocasiones las opiniones llegan a ser verdaderas, pero en general a la verdad no se llega opinando, le dice la diosa al filósofo, ¿no? El otro camino es el camino del ser. El camino del ser es difícil, es arduo, ajá, pero es el bueno, es el camino del ser es el del conocimiento, que los griegos llamarán episteme. ¿Sale, vale? Entonces le dice la diosa verdad en el poema, le dice a Parménides, tú tienes que transitar por el camino del ser, aunque parezca muy difícil, tienes que andar por él, porque por el otro marcha el grueso de la población, o sea, la mayoría de las personas transitan por el de la opinión, opinando de todo, estando equivocadas en casi todo, no llegan conmigo. Si tú quieres llegar conmigo, ven por el del conocimiento y poco a poquito, aunque cueste trabajo, vas a llegar conmigo. Entonces, el ser es y el no ser. sí, Ok, sí, ok. Y entonces, imagínense, piensen lo que sigue. Si el ente, si la naturaleza no es como el ser, es decir, si la naturaleza no es eterna, no es ingénita, no es imperecedera, no es una, porque la naturaleza es múltiple, como bien decía Heráclito, entonces la naturaleza es el no ser, o más bien la naturaleza no es.
Por lo tanto, el único ser que hay es el ser uno, este que es verdadero. La naturaleza es falsa en este supuesto. Ajá. Y al ser falsa, no es. ¿Ven? ¿Sí ven cómo se pone bien loco el Parménides? O sea, es un esfuerzo de abstracción tremenda que intenta llevar al ámbito de las ideas y de la comprensión de los conceptos, pues, asuntos filosóficos. Los demás se basan todavía mucho en la experiencia, mucho en lo que ven, no ven. A Parménides ya se separa de esto. Anaximandro un poquito se separa, pero Parménides sin mitologizar, ajá, porque él no dice Zeus, él dice es el ser a partir de esta comprensión. ¿Ah? Entonces, quien dice que la naturaleza tiene su principio o la ajena naturaleza es como ella, cambiante y todo esto, entonces va a estar diciendo que el principio de la naturaleza es el no ser, ajá, que es lo que dice Heráclito desde esta comprensión de Parménides. Si me siguen, Fernanda, si sigues, bueno, en particular tú, pero en general los Sí, demás. sí. Ajá. Entonces, mira, Parménides, es que entonces la verdad de todo esto, la verdad que dice la diosa que lleguemos, que sirva para llegar a ella. Ahora no pensemos en una diosa, sino en la verdad. O sea, la verdad, ajá, necesita ser alcanzada separándonos de nuestra experiencia, porque nuestra experiencia nos mantendrá en el no ser, porque nuestra experiencia es diferente al ser. Porque nuestra experiencia no es una, es múltiple, nuestra experiencia es temporal, nuestra experiencia nace y acaba como nosotros, pues, entonces nuestra experiencia es una fuente muy poco confiable para hablar con verdad o para decir verdades. Debemos separarnos de ahí y recurrir a la abstracción en este sentido. Va. Entonces, si se fijan, Parménides ya está haciendo un esfuerzo bien intelectual, muy canijo, ¿no? También Parménides, digo, también Heráclito también fue muy sesudo al reunir todo esto en la guerra, el fuego, etcétera, pero son dos posiciones antagónicas. Ajá. Una se basará en que el ser es lo que hay, pues, tal cual lo vemos y sucede y todo cambia. El otro día, no. Si queremos realmente el principio, debemos irnos más allá. Digamos, el discurso de Parmenides y sus seguidores es mucho más filosófico si entendemos filosofía por aquello que intenta ir más allá de las apariencias. Ajá. Es decir, si quiero saber qué es el ser humano, tengo que ir más allá de la apariencia del ser humano. ¿Sí ven? Si quiero saber qué es la naturaleza, tengo que ir más allá de la naturaleza, o si quiero encontrar la verdad del mundo, tengo que ir más allá del mundo o de la comprensión del mundo normal, la que todos opinan. Ajá. ¿Sí ven? Entonces Parménides está haciendo un esfuerzo canijo. E incluso, fíjense en las características, a ver, dice en el chat, profe, me sacó, ok, yo no te saqué, de repente tú saliste, Ramírez Retán Eduardo, igual todos los que se salgan por cualquier razón, yo no estoy sacando a nadie, simplemente de repente se salen por cuestiones de conexión seguramente, pero regresen siempre, ¿va? Ahora, iba a decir, si se fijan en las características del dios de Parménides, un ser eterno, inmóvil, imperecedero, ingénito, o sea, perfecto, me faltó poner incluso, pues se parece mucho incluso a la noción del dios cristiano, ¿no? Por lo menos Dios es uno, Dios es eterno. Fue el internet, ¿ok? Dios es eterno, Dios no nace ni muere, o sea, quizás nació el hijo, pero no Dios, o sea, entonces, como que incluso Parménides no se sabe si Parménides de los hebreos o los hebreos de Parménides, y así, pues hay influjos, hay cercanía siempre entre discursos de diferentes culturas, ¿no? Y parece ser que el dios cristiano se parece mucho al ser de Parménides, incluso cuando Aristóteles habla bueno, de otra cosa, que no lo menciono ahorita para no confundirlos, pero entonces el cristiano dirá, bueno, es que Aristóteles está hablando de Dios, ajá, porque lo interpretan con las características estas del ser de Parménides, y es una cosa loquísima. Ahora, también Parménides es muy importante, ¿por qué? Porque al decir que el ser es y el no ser no es, ajá, obviamente, algo que nos parece tan sencillo, fundó el modo de comprensión fundamental
de la ciencia y en Occidente, ¿eh? Porque el ser es y el no ser no es. Es decir, lo que es verdadero y lo que es falso es falso. Lo verdadero nunca puede ser falso y lo falso nunca puede ser verdadero. En ese sentido epistemológico de la ciencia, ¿sí ven? ¿Sí me siguen o no? Sí, sí, A ver, chicos y chicas, esto lo entiendo. Tiende a ser así, ¿no? Tiende a ser que las chicas tienden a ser más parmenidas que los chicos. Lo digo por lo siguiente. En cuestiones de relaciones eróticas, chicas, ustedes saben que no es lo mismo ser que no ser. Entonces siempre hay un momento en que le preguntan a su fría, a su crush, a lo que sea que tengan, le preguntan somos o no somos. Y el crush cuando es hombre, bueno, el individuo cuando es varón, supongo que con las chicas que son lesbianas o con los que son bisexuales, no sé si funciona igual, pero en una relación heterosexual casi siempre el hombre no sabe responder a esa pregunta de qué somos o no somos, y esto es lo que da el traste con las relaciones, casi siempre, porque los hombres heterosexuales solemos pensar que podemos ser y no ser al mismo tiempo, lo cual es totalmente antiparmenidio y es ilógico, ¿no? O sea, entonces, ven cómo Parmenides, o sea, esa lógica del ser es y el no ser no es, está en todo, pues, o sea, no confundamos. De hecho, para el desarrollo de las ciencias, lo verdadero es verdadero y lo falso es falso, aunque a partir de lo falso se van construyendo verdades y encontrando verdades, ciertamente es importante porque ahí está lo falso, pero si es falso, quiere decir que no es verdadero y no sirve para mi teoría. Ajá. Como en sus exámenes de cálculo. Si su respuesta es falsa, o sea, es la que no es, pues la tienen mal y punto. Ajá. No pueden decirle a su profe de mate, no, es que Heráclito dice que los contrarios, no. El profe de mate les va a decir, eso es otra cosa, porque aquí se es o se no es verdadero, ¿no? Entonces, Parmenides funda toda esta tradición de distinguir lo que es de lo que no es, lo que es verdadero de lo que no lo es y todo esto, ¿no? Y por eso es muy, muy importante, aunque la visión de Heráclito también nos aporta muchas cosas después, ¿no? Pero bien, antes de todo esto, bueno, antes no, pues de terminar todavía nos falta, ¿no? Después de Parmenides surgirán, les dije yo, Leucipo y Demócrito, ¿no? Y Leucipo y Demócrito les dije son materialistas. ¿Por qué? Porque ellos dirán, ok, estamos de acuerdo con Parménides y con Empédocles y con varios con Anaximandro incluso, en que el ser tiene que ser uno. A ver, materialistas materialistas dirán, ciertamente el ser es uno, pero para que ya no se peleen entre los eleatas y los efesos, eh, el ser, no, pero también es múltiple, o sea, también es por lo menos los cuatro elementos, ¿no? Y este es un antecedente de algo que dirá Platón incluso en su diálogo El Sofista. Pero bueno, los materialistas dirán, como puse en el chat, el ser es uno, pero también es múltiple. ¿Cómo logro hacer que la multiplicidad de los cuatro elementos se reconozcan como unidad? Le pensarán los materialistas. Bueno, la manera de hacer que los cuatro elementos sean unidad es entender qué son estos cuatro elementos y qué tienen en común. Dirán Leucipo y Demócrito, lo que pasa es que el ser o el arjé, el principio de la naturaleza, es materia. Y cuando dicen el ser es materia, entonces ya incluyen los cuatro elementos, porque a pesar de que con Anaxímenes decíamos que el aire parece como inmaterial, más bien parece incorpóreo, no parece tener cuerpo, el aire, pero sí es materia, porque Anaxímenes, igual que los otros presocráticos, reconocen al aire como uno de los cuatro elementos que son materiales. Entonces dirán los materialistas, bueno, para no meterse en problemas de unidades apeiron, indeterminadas, o de unidades que se separan por odio, o de que el ser es y el no ser no es, de Parmenides, que suena medio raro,
sonaba medio raro y muy, muy raro, pero decimos, el ser es materia. Y así, en la concepción de materia, el arjé es uno y sigue siendo los cuatro elementos. ¿Se dan cuenta? Los materialistas dirán, la característica de la materia es la indivisible, no, más bien es el de ser divisibles, ¿no? La materia es divisible, porque toda la materia la puedes dividir. Si quieres dividir el agua, pues agarra un recipiente y divídela, ¿no? Si quieres dividir el aire, pues también hazle como así, así, respira y ya la separaste, ¿no? Porque el aire que entró en mí está dividido del aire que está allá afuera, por ejemplo, ¿no? Nosotros ya más fácil, nosotros con una bolsa de plástico podemos dividir el aire más fácil, pero como ahí no tienen plástico, pues no. Es divisible, entonces dirán ellos, si la materia en general es divisible, el principio debe ser indivisible. El principio debe ser, pues, el arjé debe ser indivisible. ¿Y cómo se dice indivisible en griego? Átomo. Porque es el alfa privativo otra vez, o sea, la negación de tomé o tomón, que es átomo. Entonces, el átomo es el principio material de toda la naturaleza. Toda la naturaleza está constituida por átomos, pero ellos no piensan los átomos como nosotros, ¿no? Como núcleo y órbitas y electrones, no, porque incluso nuestro átomo ya es divisible en partículas subatómicas y que a su vez los electrones que son divisibles en otras cosas más pequeñas. No sé quién sepa física cuántica y todo eso, ha de saberlo mejor que yo, pero la onda es que el que sea el principio debe ser aquel que no puede dividirse. Y de eso están constituidos todos. Es decir, la materia, el átomo, se combina de diferentes modos, en diferentes maneras. Hay átomos de aire, átomos de fuego, átomos de tierra, átomos de agua, que se van juntando de distinta manera y así forman los compuestos o forman los seres que hay. Y ya, ese es el ser, la materia, punto. Materia que es átomo. Y ya después habrá teorías posteriores, pero si ven, así los materialistas como que le dan al trance de, ya está chido, ya lo salvamos, pero todavía Anaxágoras, el maestro de Sócrates, dirá, momento, lo que pasa es que está chido que digan que es materia, está chido que digan que es el ser, está chido que digan que son los contrarios o los elementos, ¿sí? Pero ¿qué creen? Yo diré, el ser es uno, sí, pero, o sea, el arjé es uno, pero es uno más fundamental que todos esos que ustedes dijeron. ¿Por qué? El ser es nous, y la palabra nous griega traduce lo que nosotros llamamos mente. Entonces, el verdadero principio de naturaleza es la mente. ¿Por qué? Porque si no hay mente que se dé cuenta de los elementos, que piense el ser, que imagine el odio y el amor, o que perciba el fuego, no sé, los contrarios, entonces nada de eso hay. ¿Sí ven? Él dirá, la mente es la que se da cuenta de todo, y si no hay mente que se dé cuenta, entonces no hay nada. Ajá. Aquí vemos un principio también un tanto del subjetivismo de la ciencia, pero pues que tiene razón, si no hay nada que se dé cuenta de todo, entonces ese todo no es nada. ¿Sí ven? Aunque sea mente humana, aunque sea mente animal, aunque sea mente divina, o aunque sea mente extraterrestre, pues no importa, o aunque sea mente así, mente nomás, ¿no? Hace falta una mente que se dé cuenta de todo esto y que pueda decirlo. Ajá. Entonces, el principio de todo está en nous, que es mente. Uh-huh. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ¿sí me siguen o no? Sí, Sí, profe. sí, Ok, porque aquí está la clave. Anaxágoras fue maestro de Sócrates, y justamente Sócrates en el siglo V, es decir, ya después de las guerras médicas, ya después de todo esto, ya que Atenas ya se consolidó como la potencia de la Hélade, ya Sócrates es maestro de Anaxágoras, y Sócrates puede decir, bueno, está bien que los previos, los pensadores previos, buscaban el principio de las cosas. Está bien padre, pero si mi maestro dice que es mente, entonces yo puedo pensar, yo puedo decir,
no importa el principio de las cosas, importa conocer a aquel que tiene mente para conocer las cosas. Es decir, Sócrates provoca un giro en la filosofía. La filosofía antes de él preguntaba por la física, por la naturaleza, y Sócrates, el giro socrático, digamos, lo voy a poner así, el giro socrático con acento en la H, socrático, ajá, será un giro que va de la naturaleza, o sea, de la naturaleza, que es, llevará la filosofía más bien. El giro socrático llevará a la filosofía de la naturaleza, donde estaba con los presocráticos, a la ciudad, porque en la ciudad habita aquel ente que es el que puede preguntar por el ser. Eso lo dirá Heidegger en el siglo XX, ¿no? Justamente en la ciudad, no en la selva, no en terreno salvaje, no en terreno natural nada más, vive el ser humano. Que el ser humano es aquel que con su mente puede dar cuenta de todo. Sócrates dirá, el ser humano no es el principio de la naturaleza, no es energía de la física, pero debo preguntar por quién es o qué es el ser humano, quiénes somos nosotros, cada uno de nosotros, para poder aspirar a saber cuál es el principio de cualquier cosa, de la naturaleza o de cualquier otra. Si bien Sócrates asumirá como propio un principio que estaba escrito en el oráculo de Delfos, que decía lo siguiente. El oráculo de Delfos es aquel templo cercano a Atenas, consagrado al dios Apolo, porque se supone que ahí, en la mitología, Apolo venció a la serpiente, a un dragón o serpiente que se llama Pitón, ajá, y justamente a esta serpiente o dragón la venció Apolo, y en homenaje a eso se construyó el oráculo de Delfos, ¿no? Que decía en su entrada, conócete a ti mismo. Ese será el principio de la filosofía socrática. ¿Por qué? Porque conociéndose a sí mismo cada uno de nosotros, podemos saber quiénes son esos que pueden conocer lo demás. Si no nos conocemos a nosotros mismos, no podremos saber nada de nada más, o nada que creamos saber tendrá ningún sentido. ¿Sí medio ven? Por eso Sócrates, diríase, llevó a la ciudad de la filosofía, la civilizó. Si entendemos que en latín ciudad o polis, la polis es griega, y en latín se dice civitas, civitas, civitatis, de donde ven la ciudad. Entonces puede decirse que Sócrates, a través del autoconocimiento, a través del conocimiento de nosotros mismos, que es el móvil de su filosofía, civilizó a la filosofía. No la hizo mejor ni peor, sino que la orientó y dijo, es que el lugar en donde debemos preguntar antes de preguntar por la naturaleza es en la ciudad. Por lo tanto, las preguntas de la filosofía socrática, las preguntas de Sócrates son por cosas humanas, por la virtud, por el gobierno, ajá, por el lenguaje, por la justicia, que esto es importantísimo, por la amistad y por muchas cosas, muchas cosas que son específicamente humanas. ¿Sí ven? Porque preguntando por esas cosas que se dan en la ciudad, en la vida cotidiana de los individuos, es que se puede tener claridad claridad en un punto de partida para conocer cualquier otra cosa. Sí, en los diálogos platónicos, Sócrates, incluso en el Timeo, por ejemplo, Sócrates pregunta por el origen del mundo, pero
es dentro de un, digamos, sistema filosófico que tiene como centro el conocimiento de sí mismo del ser humano. Porque esa es la pregunta fundamental. Ahora, antes de terminar, que con Sócrates acabo, para hablar de Platón y Aristóteles la semana que entra, justamente de Sócrates tenemos que tener presente una cosa. Los presocráticos, todos dicen, o sea, todos escribían, todos tenían discursos o poemas o lo que sea, ¿no? Tenemos fragmentos y todo, pero escribían. Platón y Aristóteles escribían muchísimo. Sócrates no escribió nada, nunca. Nada. Digamos, la filosofía socrática, también lo pongo aquí, la filosofía socrática es ágrafa. O sea, no se escribe. La filosofía socrática fundamentalmente es oral. Por eso es dialógica, es diálogo, es conversación. Esa es la filosofía para Sócrates, ¿sí? No escribir. ¿Por qué? Porque la escritura encierra y congela, petrifica, diríase, a las verdades. Y las verdades deben estar tan vivas como la realidad de la que quieren ser verdades. Es decir, Sócrates es medio Heráclito en ese sentido, en que la verdad va cambiando y los discursos van cambiando, la verdad se va acomodando, pues, ¿no? Y entonces, el congelar, el encerrar a las palabras o a la filosofía en palabras escritas, es decir, es congelar verdades que no sean verdades después. Si yo escribo está lloviendo, pues ahorita que no está lloviendo será falso. Pero si yo lo escribo y lo digo como si fuera verdadero, ¿sí ven? Por ejemplo, si yo digo si yo escribí cuando fui a Praga, estoy en Praga, y lo leo hoy, yo leeré hoy en México que estoy en Praga y eso será falso, por ejemplo. ¿Sí ven? Si yo escribo ahorita, estoy con el grupo 504 del CCH y lo leo al rato con mi grupo que es el 566, eso será falso. ¿Ven? Entonces la escritura como que permite la entrada, o sea, como que falsifica un tanto a las verdades. Sócrates dice, no, yo por eso no escribo nada, yo simplemente dialogo, yo converso y así llego a las verdades. Dirán ustedes, bueno, ¿y entonces cómo sabemos de Sócrates? Justamente porque tanto Platón como Jenofonte, que fueron discípulos de Sócrates, escribieron diálogos en donde Sócrates aparece conversando con otras personas. Es decir, Sócrates es alguien que podría ser un invento de Platón, pero no es invento porque también Jenofonte escribe de Sócrates y también Diógenes Laercio, que es el que nos habla de la vida de los filósofos, nos habla de Sócrates, ¿no? Y sabemos que Sócrates estuvo casado con Jantipa, tuvo hijos, de hecho su esposa no lo quería porque no hacía nada, cosas así. Pero bueno, Sócrates no escribió, que esto es fundamental porque es el único filósofo en la historia que decidió no escribir. Pero nosotros sabemos de él justamente porque Platón escribe de él y otros tantos. Ahora bien, yo creo que le dejamos porque hoy vimos varias cosas. Y la siguiente sesión hablamos un poco de contexto, de cómo del clásico se va al alejandrino, al helenístico y al romano, y hablamos concretamente de la filosofía de Platón, de Aristóteles y de las escuelas helenísticas para entender más o menos cómo esto se va pasando hacia Europa, ¿no? Y hacia el medievo y todo eso. ¿Sale, vale? Para el Sí, miércoles les voy a dejar en el módulo una serie de... Les voy a ver si puedo subir los poemas de Empédocles, de Parménides, por si quieren verlos, algunas cosas de Heráclito quizás, y algo que ver con presocráticos, les dejaré, ¿no? Y quizás investigar algo breve de Platón, ¿no? Pero eso será todo. ¿Sale, vale? Pues bueno. Gracias, profe. sí, Gracias, profe, profe. gracias, hasta luego. Gracias, Cuídense. profe. Un muy bonito día. Profe. Gracias, Chao, profe. felices, por Que favor. tenga buen día. Chao, chao. Y a ver el béisbol antes de mis